Análisis literario: La muerte de Artemio Cruz, por el autor Carlos Fuentes. Primero empecemos con la biografía del autor. Carlos Fuentes nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928, de padres mexicanos, Berta Macías y Rafael Fuentes. Debido a que su padre era un diplomático de carrera, tuvo una niñez cosmopolita y estuvo inmerso en un ambiente de intensa actividad intelectual. Después, Carlos Fuentes vivió en Quito, Montevideo, Río de Janeiro, Washington, Santiago y Buenos Aires. En su adolescencia regresó a México, donde se radicó hasta 1965. Fuentes pasó su infancia entre varios países debido al trabajo diplomático de su padre. Cursó estudios en Suiza y Estados Unidos, aunque la carrera de abogado la realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde Economía en Ginebra. Mientras realizaba sus primeras colaboraciones periodísticas poco después de graduarse, Fuentes comenzó su carrera diplomática llegando a ser embajador en Francia y así convirtiéndose en una de las figuras claves del servicio exterior mexicano durante casi 3 décadas. Con 12 años leyó por primera vez El Quijote. Sus primeros escritos se publicaron en la revista Medio Siglo. Becario del Centro Mexicano de Escritores en 1956 a 1957, preparó numerosas adaptaciones cinematográficas de obras suyas y de otros autores. Escribió guiones para películas como El Gallo de Oro en 1964 o Un alma pura en 1965. Fue íntimo amigo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, colaborador en los principales suplementos culturales y periódicos de México y del extranjero. Fue embajador de México y en Francia de 1972 a 1976, abrió las puertas de la embajada a los refugiados políticos latinoamericanos y españoles. Residió en Europa y Norteamérica. Fue profesor en las universidades de Columbia, Harvard, Princeton, Brown, Pensilvania, Estados Unidos, y ocupó la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge. Autor y diplomático mexicano, Carlos Fuentes fue uno de los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX, siendo conocido especialmente por su maestría de la novela y del ensayo, donde analizó con gran acierto la literatura en español. En 1958, Fuentes publicó su primera novela, La región más transparente, que sirvió como elemento previo al boom latinoamericano posterior. A partir de este momento, y combinando su trabajo y su pasión también por el guión cinematográfico, Fuentes escribió novelas tan importantes como La muerte de Artemio Cruz, Aura o Terra Nostra. Los reinos originarios y Orquídeas a la luz de la luna en 1982, La muerte de Artemio Cruz, Aura y La región más transparente son 3 de las mejores novelas de Carlos Fuentes, consideradas clásicos de la literatura hispanoamericana. En ambos libros hay un manejo de las nuevas técnicas narrativas vanguardistas que le permiten retratar imaginariamente ese mundo complejo de un México post-revolucionario donde confluyen el tema de la historia, el poder, el autoritarismo y la muerte. A lo largo de su carrera literaria, Fuentes recibió numerosos premios y galardones, de entre los que habría que destacar algunos son como el Rómulo Gallegos, el Cervantes, el Príncipe de Asturias de las Letras, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica o la Legión de Honor otorgada por Francia. Carlos Fuentes falleció el 15 de mayo de 2012 en el Hospital de Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México a los 83 años de edad. El porqué del título. Nuestra obra a analizar lleva por nombre La muerte de Artemio Cruz. Dicho título se debe al contexto en el que transcurre la trama, el hecho de muerte del protagonista, donde éste recuerda los momentos más significativos de su vida y todo lo que vivió, los cuales narra para sí mismo. Ahora veamos de qué se trata la obra La muerte de Artemio Cruz. Esta historia nos narra el momento en el que Artemio Cruz se encuentra en su lecho de muerte. Aquí, nuestro personaje principal, rodeado de sus seres queridos, comienza a recordar los momentos más significativos de su vida. Este libro se fragmenta en 12 fechas significativas, en los que se narran 12 momentos importantes de la vida de Artemio Cruz, pero que curiosamente son paralelas con 12 fechas significativas de la Revolución Mexicana. Estas fechas no siguen una cronología lineal, es decir, que al momento en el que Artemio recuerda los momentos significativos de su vida, no los recuerda en el orden en el que ocurrieron. Al ordenar todo de forma cronológica, obtenemos los siguientes sucesos vividos por Artemio Cruz.
El 9 de abril de 1889, Artemio nace en la choza de su tío Lunero. Luego, el 18 de enero de 1903, Artemio comienza a escuchar las historias que su tío Lunero le cuenta sobre su padre, Atanasio Menchaca. Tenía la fama de poseer un corazón muy oscuro. Violaba indias y mulatas, entre ellas a la madre de Artemio. En cierta ocasión, este hombre robó unas tierras y en consecuencia a ello, los antiguos propietarios terminaron asesinándolo. Al otro lado del río vivía Isabel Cruz, la madre de Artemio. También allí se encontraba la hacienda de los Menchaca. Tras 30 años del asesinato del padre de Artemio, las tierras pasaron a otras manos. Sin embargo, Lunero siempre luchó arduamente para poder quedarse en ese lugar con su sobrino. Un día, llega a visitarles Pedro Menchaca, un enganchado del cacique. Artemio, asustado de que éste quisiera llevarse a su tío y creyendo que todo es obra de su padre, toma una escopeta y le dispara. Sin embargo, entre todo ese revuelo, uno de los disparos termina acabando con la vida de Lunero. El 4 de diciembre de 1913, Artemio recuerda sus momentos vividos en la Revolución Mexicana. De igual forma, recuerda a Regina, su gran amor, a quien lastimosamente en cierta ocasión descubrió colgando de un árbol sin vida. En este mismo capítulo se rompe el flashback y regresamos al momento actual de la vida de Artemio Cruz. Aquí, este descubre que su esposa Catalina y su hija Gloria en realidad no sienten amor por él y solo están aguardando inquietas a su muerte por la herencia que éste les dejará. El 22 de octubre de 1915, quien lleva las riendas de nuestra historia, queda tras las rejas bajo el poder del coronel Zagal, pues decidió interceptar una de las columnas de Francisco Villa. Finalmente logra escapar, sin embargo termina metido en un calabozo junto a Gonzalo Bernal. Posteriormente, los hombres del mismo bando de Artemio Cruz lo rescatan junto a Gonzalo, y entre todo este revuelo, este aprovecha a matar a Zagal. El 20 de mayo de 1919, conoce a Gamaliel Bernal, el padre de Gonzalo Bernal, con quien estuvo metido previamente en el calabozo, y Catalina Bernal, quien se convertiría en su futura esposa. Aquí convence a Gamaliel de entregar las tierras malas a los campesinos, pues de esta forma ganaría su confianza, y más adelante, cuando los frutos no crecieran, se irían de regreso a las tierras fértiles de Gamaliel. Llegamos al 3 de junio de 1924. Aquí, Artemio se postula contra Pizarro como alcalde, quien más adelante muere. También se rompe nuevamente el flashback para que Artemio escuche a su hija y a su esposa preocupadas por el lugar en donde se encuentra el testamento. Este finge recordarlo, pero en realidad les da una dirección falsa. El 23 de noviembre de 1927 se narra un encuentro violento entre Artemio y un comandante de la policía, con la intención de cambiar su opinión política favoreciendo al presidente entrante. Artemio se niega rotundamente, pues sabe que el objetivo principal de este es asesinar a todos los curas. Finalmente, al ver el peligro que él y su esposa corren, decide ceder y favorecer al nuevo presidente. En el año 1934, específicamente el 12 de agosto, recuerda a su primera amante, Laura, con quien pasó una buena temporada en París. Luego, en 1939, trae a su memoria a su hijo Lorenzo, quien murió en los últimos momentos de la Guerra Civil Mexicana. El 6 de julio de 1941, nuestro personaje principal vuelve a hacer uso de la corrupción, mientras realiza negocios con unos estadounidenses para explotar el azufre. Luego, el 11 de septiembre de 1947, recuerda a su segunda amante, Lilia, a quien en realidad no volvió a ver nunca. Llegamos a la última fecha, el 31 de diciembre de 1955. Aquí se nos muestra cómo una ambulancia se lleva a Artemio hacia el hospital.
Este comienza a recordar todas las facetas de su pasado, a sus mujeres, a quienes amó y quienes le amaron, a su hijo y todos sus arrepentimientos, como un intento de alcanzar la paz. En este último capítulo, Artemio muere en la sala de operaciones. Los personajes de la obra La muerte de Artemio Cruz. Como protagonista tenemos al mismo Artemio Cruz, un hombre inteligente, ambicioso, sin embargo solitario, quien se encuentra en su lecho de muerte y comienza a recordar todas las hazañas más significativas en su vida. Catalina Bernal. Ella es la esposa del protagonista. Lo odia en secreto y espera con ansias las riquezas que les dejará al quedarse viuda. Ha influido en el siguiente personaje, Gloria Cruz, hija de Catalina y Artemio, quien, al igual que su madre, no ama a su padre ni valora todas las cosas que éste le dio durante su vida. Espera igualmente con ansias las herencias que le dejará su padre. Lunero fue el tío de Artemio, quien se mostró como la figura paterna más cercana que éste tuvo durante su vida. Isabel Cruz, la madre del protagonista. Pedro Menchaca es un pariente lejano de Artemio gracias a la rama de su padre. Es por quien muere Lunero y a quien mata a Artemio. Regina fue el amor más grande del protagonista. Ella muere colgada de un árbol. Gamaliel Bernal, padre de Catalina y Gonzalo Bernal, al mismo tiempo es el suegro de Artemio. Gonzalo Bernal, hijo de Gamaliel y hermano de Catalina, es quien compartió celda con Artemio durante la Revolución Mexicana. También es el cuñado de Artemio. El coronel Zagal es quien en algún momento de la historia hiere al personaje principal. Además, es quien lo manda a apresar tras el intento de interceptar una de las columnas de Francisco Villa. Y por último, tenemos a Francisco Villa, quien fue un famoso jefe militar de la Revolución Mexicana. Movimiento literario. El movimiento literario de la obra es el surrealismo. El surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton, quien es el líder del movimiento dadaísta. Es así como el surrealismo nace, al que muchos consideran la última de las grandes vanguardias. Estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender así al hombre en su totalidad. Tipo de narrador. Esta obra es narrada desde 3 tipos de narrador, los cuales son: número 1. Narrador o protagonista. Narrada en primera persona del singular, desde la perspectiva del protagonista. En la obra, esta narración corresponde a su monólogo interno, haciendo referencia a su conciencia. Esta se narra en presente. Número 2. Narrador en segunda persona. En la obra, este narrador es el predominante. Se enfoca en el tiempo futuro y se trata de un Artemio contándose a sí mismo la historia de su vida. En este caso, es la conciencia la que critica la vida del mismo protagonista. Número 3. Narrador omnisciente. Se trata de las memorias de un Artemio del pasado, en el que se ve a los personajes desde distintos puntos de vista. En esta narración es donde mayormente influye la cronología no lineal. Tipo de lenguaje. En esta obra se utiliza la técnica narrativa, la cual en un solo escrito reúne el consciente, subconsciente y la narración objetiva, el pasado, el presente y el futuro, con distintas fuentes que nos llevan por las entrañas de la revolución y el sistema político mexicano que en esos tiempos se vivía. Tema principal. El tema que más resalta es la Revolución Mexicana, ya que a lo largo de la historia podemos ver cómo Artemio nos cuenta sus historias sobre cómo fue su vida durante la Revolución y post la Revolución Mexicana. Temas secundarios: corrupción y la lucha de poder. Artemio nos relata cómo él luchó por llegar a ser una persona importante, para así poder sobresalir, logrando de esta manera que sus comentarios tengan voz y voto ante los demás. Contextos de la muerte de Artemio Cruz. Contexto sociopolítico, económico y cultural de la época del autor.
Carlos Fuentes, como uno de los máximos representantes de la literatura mexicana en el siglo XX, tomó como principal inspiración para sus obras todo el proceso de la Revolución Mexicana, que como principal fue la inspiración para sus obras, todo el proceso de la Revolución Mexicana, destacando particularmente el periodo prevolucionario. Por consiguiente, es relativamente fácil delimitar, al menos cronológicamente, hablando, la fecha de partida de este contexto que vivió el autor. Sin embargo, como el liderato que tenía en este estudio todavía está en el mundo, es casi imposible entender el análisis de su media vida hasta nuestros días. Esta es la razón por la cual él decidió fijar como límite el año de publicación de la novela asignada. La muerte de Artemio Cruz en México fue de 1962. Contexto sociopolítico. La revolución se inició en una serie de alzamientos. Estas provocaron la caída del dictador Porfirio Díaz, quien había amparado siempre a los de arriba. Fueron empresarios indígenas quienes habían luchado contra los conquistadores y los españoles, o sea que los despojaron de las tierras, y los creadores de las haciendas los despojaron. Durante dicho levantamiento pugnaron por tierra y libertad. En este sentido, de todos los comandantes revolucionarios, el que más se preocupó de impulso de la reforma agraria fue Emilio Zapata. Él se oponía a los latifundios y deseaba que los campesinos tuvieran los títulos correspondientes de las tierras y los que cultivaban con sus propias manos. Un texto económico. En el momento de que Carlos Fuentes vino a este mundo, la nación de sus padres se encontraba en el apogeo de la Revolución Mexicana. Sin embargo, este proceso de modernización fue la reforma de la economía del país azteca hacia había iniciado hace un par de años atrás, a fines del siglo XXI. Consistió en incentivar unas alternativas viables de industrialización, por lo cual de la economía agraria. Obstante, esta apuesta no dio los créditos esperados, pues para los latifundistas históricos de México, la reforma agraria fue uno de los estándares de la revolución. Contexto cultural. Durante la primera mitad del siglo XX hay una extensa y muy rica producción artística en medio de un suceso de trascendencia universal en la cultura de México. Fue la visita del creador y precursor del surrealismo, André Breton, al país azteca a fines de la década de 1930. Aunque el viaje de aquel insigne artista era más con fines personales. Casi de inmediato comenzaron a surgir figuras artísticas quienes, bajo los postulados surrealistas, encauzaron su labor creativa. Entre estos están los pintores, los escritores. Contexto religioso en la hora de la muerte de Artemio Cruz. La lucha entre la Iglesia y el Estado, o como decían en los viejos textos, entre el poder espiritual y el poder temporal, tiene hondas raíces históricas en México. El proceso de descolonización fue lento y tortuoso durante los primeros 34 años de vida, independientemente de 1821 a 1855. Las estructuras e instituciones coloniales resistieron los cambios. El viejo ejército colonial, la Iglesia Católica, la aristocracia minera y agrícola formaron diversas alianzas para impedir los cambios, y estas dominaron la escena política nacional hasta el triunfo de la Revolución. Finalmente, como cualquier pretexto, como la suposición temporal del pago de la deuda externa por parte del gobierno, la Iglesia logró una intervención internacional contra México. Estructura interna de la muerte de Artemio Cruz.
En esta se describen 12 periodos de la vida de él de manera anacrónica. En esta se intercalan presente y pasado por medio de una cinematografía de los procedimientos multiplicidad y superposición de planos y las secuencias narrativas que se resuelven en estos cortes violentos y audaces en las escenas. También se hacen montajes especiales y temporales, flashback y flash forward. La narración de este se despliega mediante 3 perspectivas que se fijan en el ojo de 3 narradores diferentes. En esta hay un narrador que se refiere su relato a la primera persona, o sea, él, yo. Otro a la segunda, él, sería tú, y el otro en la tercera, él. Cada uno se acoge a su distinta clave lingüística. Estructura externa. La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes es una novela que fue marcada por múltiples sucesos. La historia de la Revolución Mexicana, los amores, el desamor, el engaño y la traición, la muerte de la enfermedad del ego y lo existencial del protagonista. La muerte de él rompe con lo literal, con el orden cronológico, dejando atrás la estructura clásica. Tiene un recurso llamado in media res, entra en forma inmediata. De igual manera, el autor Carlos Fuentes y el cuento Viaje a la Semilla es enmarcada por una vida cotidiana del ser humano y su relación con su entorno, la casa, la naturaleza y el amor y su preocupación de todo lo que pasa en la actualidad. Recursos literarios. Flashback o analepsis, figura retórica utilizada principalmente en cine y literatura, la cual consiste en una alteración de la secuencia cronológica de los hechos que se narran, representado por el tiempo pasado. En el caso de nuestra obra, se representa por medio de los recuerdos que tiene a lo largo de la obra el personaje principal. Enumeración, figura retórica que consiste en la acumulación de palabras y puede presentarse de forma ascendente o descendente. Ejemplo, descenderás con tus 10.000 millones de células cerebrales, con tu pila eléctrica en la cabeza, plástico, mutable, a explorar, satisfacer tu curiosidad, proponerte fines, realizarlos con el menor esfuerzo, evitar las dificultades, prever, aprender, olvidar, recordar, unir ideas, reconocer formas, sumar grados. Polisíndeton consiste en la repetición de una conjunción para dar mayor fuerza expresiva al texto. Ejemplo, el automóvil se detuvo en la esquina de Isabel la Católica y el chofer le abrió la puerta y se quitó la gorra, y él, en cambio, se colocó el fieltro, peinándose con los dedos los mechones de las sienes que le quedaron fuera del sombrero, y a esa corte de vendedores de billetes y limpiabotas, y mujeres enrebosadas y niños con labios superior embarrados de moco lo rodearon. Pregunta retórica. Este tipo de preguntas no tiene como objetivo expresar una duda o pedir una respuesta. Más bien se trata de dar énfasis a la afirmación que es expresada, como por ejemplo, ¿qué vas a decirme? ¿Crees que has encontrado al fin las palabras que nunca atreviste a pronunciar? Sinestesia. Consiste en la mezcla de sensaciones y sentidos como la audición, la visión, gusto, olfato y tacto, mezclando dichas sensaciones con sentimientos como la tristeza o la alegría, como por ejemplo, pero en tu medio sueño, la fibra nerviosa que conducirá al impulso de la luz no conectará con la zona de la visión. Escucharás el color, como gustarás los tactos, tocarás el ruido, verás los olores, olerás el gusto. Anáfora. Figura retórica que se trata de la repetición de palabras al comienzo de una frase o verso, por lo general consecutivos, con la intención de dar ritmo a lo que se relata, como por ejemplo, siempre verás, siempre tocarás, siempre gustarás, siempre olerás, siempre escucharás. Cuando habrás gritado cuando te atraviesen la piel con esa aguja llena de un líquido calmante. Epíteto. Adjetivo que expresa la cualidad de un sustantivo con el objetivo de caracterizar a alguien o algo, como por ejemplo, desde la butaca del tetramotor verás una ciudad plana y gris.
La historia se desarrolla en la vida real durante un periodo corto de tiempo. Podríamos decir que en un día, y en la habitación de Artemio Cruz, donde vive agonizante junto con su hija Teresa y su esposa Catalina. Además de que en ciertos momentos aparecen médicos, el clima es bastante claustrofóbico y sofocante. Esto se genera por la frustración de Artemio al hacer una evaluación de su vida con ayuda de unos recuerdos, dándose cuenta que no logró lo que andaba buscando, y esto le da un tono de amargura. Y nos mete en la cabeza de Artemio, donde podemos decir que transcurre la mayor parte de su vida, pero de una manera temporal, es decir, que los recuerdos no están en un orden cronológico, ya que estos son remitidos de alguna sensación tenida por Artemio, o sea, que se remiten al pasado en lo sensible. Género: novela. Aunque no está estructurada en capítulos, sino en pequeños fragmentos que entrelazan a Artemio Cruz en su lecho de muerte con el recuerdo de los momentos más importantes de su vida, de forma que a lo largo de la novela todo es un continuo flashback y relato de esas memorias. Subgénero: surrealismo. El surrealismo, también llamado superrealismo, suprarrealismo o sobrerealismo, es una narración extensa, con tendencias plásticas, que sostiene la importancia de los valores poéticos sobre los lógicos, inclinándose al terreno de lo soñador e inconsciente, con el propósito de sobrepasar la realidad. Además, esta clase de novela rompe con los cánones discursivos de la novela tradicional. Fuentes sobre la obra de La muerte de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz fue una novela de 1962 de Carlos Fuentes. Es una visión panorámica de la historia de México contemporáneo, tal como la remora un industrial y político agonizante. Una reflexión sobre el México surgido de la Revolución Mexicana, pero también de cuestiones tan universales y permanentes como la soledad, el poder o el desamor. Un clásico de esta literatura mexicana fue del siglo XX, que es a su vez una audaz exploración de las posibilidades de la representación de la literatura. A través de esta suposición del tiempo que se dio en ese periodo, hubieron conciencias narrativas. En su lecho de muerte, durante su último mediodía, el anciano y enfermo Artemio Cruz, él recuerda no siempre fue un triste saco de huesos y fermentos corporales. Dice que alguna vez fue un joven osado y vigoroso, y tuvo ideales, sueños y fe en lo que él podía lograr. Para defender todo eso, incluso combatió una revolución. Características del tipo de literatura. Para conseguir esa finalidad de liberar al ser humano de las represiones personales y sociales, los surrealistas se valieron de una serie de técnicas concretas, todas ellas buscando la libertad de creación y olvidando la razón, que luego pasaron a ser rasgos fundamentales del movimiento. La escritura técnica es la liberación del lenguaje mediante metáforas en las que se asocian términos que no tienen relación aparente, permitiendo que aparezcan libremente ideas, asociaciones y palabras que en algunos casos llegan a ensamblarse de manera fortuita. Reseña de los sueños. Enfatiza su atención en lo irracional del ser humano, su inconsciente y la parte onírica de la persona. A diferencia del dadaísmo, no reniega de la realidad, sino que pretende acceder a la esencia última de esa realidad, adentrándose en los campos profundos del pensamiento y dejando a libre de toda sujeción racional y en gran medida al margen de toda preocupación estética o moral. La corrupción del personaje, que al estar solo al borde de la muerte, reflexiona sobre su vida y sobre lo que pudo hacer a favor de su gente. Sin embargo, no hizo nada. Carga con el peso de una niñez miserable, de sus planes de grandeza en su juventud, y terminó cumpliendo con ellos, a su costo, la infelicidad. Por ello, frustrado y quizás molesto consigo mismo al ver que no podía satisfacer sus necesidades de dinero, optó por lastimar a su pueblo con su cargo político para el cual no estaba listo. La trascendencia para la actualidad es que la trascendencia en nuestros años podemos identificar a Artemio fácilmente como un sistema político corrupto,
como personas incapacitadas que solo le hacen daño a su pueblo, siendo corruptos, incapaces de buscar el bienestar de su gente, personas que alguna vez fueron pobres y al empezar a ganar dinero no se asociaron y comenzaron a robar, y dado que es muy difícil quitarles el puesto que ahora ocupan. Análisis morfosintáctico. Nosotros como grupo tomamos la obra de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, en la cual tomamos la oración Él pasó en el automóvil rumbo a la oficina. Él sería el sujeto de nuestra oración, debido a que el sujeto es una oración, la persona, ente o cosa de la que se está hablando, es decir, es quien realiza la acción. El predicado de nuestra oración sería pasó en el automóvil rumbo a la oficina, debido a que es parte de la oración gramatical en la que se dice o se predica algo del sujeto. Es un sintagma que está formado por un verbo que es el núcleo y unos complementos. Él sería el pronombre de nuestra oración, porque es la palabra que se usa en lugar de un sustantivo, como por ejemplo, él, ella, tú, yo, nosotros, ustedes, ellas, que, quién, me, mi y su. Pasó sería el verbo de nuestra oración, debido a que es la palabra que se usa para expresar una acción o un estado del ser. Por definición, el verbo contiene información relativa a tiempo y persona, por ello esta siempre debe estar conjugada. En sería nuestra preposición, porque es una palabra que se usa para mostrar la relación entre un nombre o pronombre. Es otra parte de la oración. Esta sería como a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Él sería nuestro determinante artículo, porque es la palabra que determina un sustantivo, la cual puede ser determinada como las, los, o indeterminadas como un, una, unos, unas. Automóvil sería nuestro sustantivo de la oración, debido a que es la palabra que se usa para nombrar a una persona, lugar, cosa, idea o cualidad. Acepta artículos y flexiones plurales. Un ejemplo de esto sería como automóvil, belleza, mesa, niño y oficina. Rumbo también es un sustantivo. Como ya lo mencioné antes, es la palabra que se usa para nombrar a una persona, lugar, cosa, idea o cualidad. A sería nuestra preposición, porque es una palabra que se usa para mostrar la relación entre un nombre o pronombre. Es otra parte de la oración. La sería nuestro determinante artículo, porque es la palabra que determina un sustantivo, que pueden ser determinadas como el, las, los, o indeterminadas como un, una, unas, unos. Oficina es un sustantivo de nuestra oración, porque es la palabra que se usa para nombrar a una persona, lugar, cosa, idea o cualidad.